Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión de Criterios en este 29 de diciembre. Es un placer que usted nos pueda estar sintonizando en el abordaje de esos temas importantes de nación. Damas y caballeros, ¿qué fue lo que sucedió la semana pasada con respecto al despido masivo de una gran cantidad de personal de salud? Estamos hablando de que se despidieron aquellas personas que ya tenían antecedentes. Muchos dicen que eran personas que ya tenían que estar retiradas, otros que eran personas que los trataban mal, pero hay otra parte de la población que está considerando que, si trataba mal a la gente debía ser despedido, pero si ahí también se fue gente que no tenía nada que ver con esas personas que trataban mal a la gente, entonces, ¿será justo? ¿Qué es lo que va a pasar después? ¿Estas plazas van a ser sustituidas? Bueno, eso más lo estaremos abordando esta noche con nuestro invitado especial. Estamos hablando del secretario general de Simetriz, el doctor Rafael Aguirre. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Yo pensé que ya no nos íbamos a ver en este mes. Y miren lo que sucedió la semana pasada. No, pero habíamos quedado que íbamos a hacer el cierre, cierto. El balance. No, hombre, muchas gracias, Fernando. Muy buenas noches a todos. Gracias por dejarme entrar a sus hogares, poder platicar al respecto de este tema y muchos más que son importantes en salud. Y qué bueno que todavía hay espacios acá técnicos, objetivos, claros con los temas de nación que debemos de tratar. Y bueno, démosle que para luego es tarde. Yo pensé que ya venía también con el currículum buscando ahí trabajo, ¿no? Me va a tocar. No, primero Dios que no. Pero bueno, aquí continuamos. Claro, entonces vamos entrando en ese primer tema, pero no quiero comenzar sin antes enviar un gran abrazo a mi madre, quien está de manteles largos hasta allá en Los Ángeles, California. Así que Clara Nelly Gómez, que es mi madre, la amo muchísimo, le deseo muchísimos años más y como siempre espero verla un día, espero que sea muy pronto. Claro. Así que un beso y la amo muchísimo. Feliz cumpleaños, madre mía. Así que con esto vamos entrando en materia. ¿Qué fue lo que sucedió la semana pasada, doctor? ¿A la mayoría del personal le agarraron de sorpresa o es algo que con los despidos que ya se veían en otras carteras de Estado ya lo veían venir? Sí, es una situación que toma por sorpresa a los compañeros trabajadores. Estás hablando de 1.800 trabajadores, Fernando. Son 1.800 empleados, dentro de ellas 900 enfermeras y enfermeros. 900. Estás hablando de personal altamente tecnificado. Estás hablando de enfermería especializada en manejo del paciente con insuficiencia renal, manejo de los problemas cardiovasculares y de los aparatos cardiovasculares, manejo de pacientes con cuadros neuroquirúrgicos. Estás hablando de personal sumamente capacitado que el Ministerio de Salud a lo largo de todos estos años ha invertido en ellos una cantidad importante de recursos y que los ha capacitado. Entonces, realmente es una situación crítica porque viene a empeorar todavía aún más la atención en salud que está recibiendo en este momento la población. Y eso que tú has mencionado, yo quiero ser tajante, porque yo ya me reuní con los compañeros. Estamos hablando que hubo una reunión de más de 400 personas, yo ya me reuní con ellos. Absolutamente negamos rotundamente que se haya despedido a personas que hayan tenido algún proceso sancionatorio o que hayan tenido algún proceso de maltrato del paciente. Eso es una mentira completa y lo tengo que decir así claro y tajante. No sigan mintiendo páginas de troles y páginas del extranjero. Los trabajadores que han despedido son buenos trabajadores, trabajadores necesarios aún en este sistema que está golpeado y que hemos dicho nosotros que los que están administrando tienen la culpa de lo que pasa en este sistema de salud, que no quieren poner atención a nosotros, a los operativos, para mejorar la situación, sino que simple y sencillamente quieren hacer negocio de la salud. Eso quiero ser yo tajante. Son personas bien capacitadas, son profesionales en enfermería, laboratorio clínico, fisioterapia,
son secretarias, son vigilantes, son camilleros, transportistas, son una infinidad de personas que estaban dándolo todo por la institución y por la población salvadoreña. Imagínate que hasta personas que hacían costurería, que eso es tan necesario aún todavía en este tiempo, porque obviamente todavía hay personas ingresadas en diferentes áreas y aún estas personas tuvieron que prescindir del trabajo de ellos, y ellas hacían ropas especializadas, por ejemplo, para casos como quemaduras que tenían que vestir una ropa diferente a la que normalmente viste un paciente enfermo, tenía que cambiarse. Entonces, a este tipo de personal, que también es esencial dentro del manejo y tratamiento de los pacientes, han despedido. Y lo peor de todo, lo que nos han comentado, no les han dado un papel oficial que les diga la causa por lo que los están despidiendo. Segundo, si es una supresión de plaza, la ley es bien clara y tajante, dice que debe de existir un estudio técnico que refleja que la ausencia de esa plaza ya no es necesaria en el sistema, y ese estudio hasta la fecha ni el Ministerio de Salud ni el Seguro Social lo ha presentado. Pero 2.000 personas ya no son necesarias en un sistema de salud tan saturado. Cualquier persona lógica entiende esto. Yo sé que la población salvadoreña lo ha entendido, y por eso esa campaña de desprestigio que ha venido en contra de los médicos, del personal de enfermería y de todo lo demás no ha tenido eco, porque la población salvadoreña ha sido testigo cómo se ha venido transformando, no gracias a las acciones que ha hecho la administración, ni mucho menos un político de turno, es gracias al compromiso que tienen los trabajadores, y que a pesar de no tener insumos médicos, medicamentos, de no tener todas estas herramientas necesarias para la atención, se le trata de dar la mejor atención a la población. Como en todos lados, hemos dicho nosotros, siempre hay manzanas podridas, pero por una manzana podrida, Fernando, no cortas todo el palo de manzanas. Dejas que dé fruto y cortas esa manzana y dejas que esa misma rama dé nuevo fruto que sea bueno. Entonces, por lo tanto, nosotros rechazamos contundentemente este despido masivo que ha existido tanto en el Ministerio de Salud y a menor escala en el Seguro Social, porque el Seguro Social, déjame decirte, hemos tenido también despidos. Imagínate, de un pediatra, de pediatras, hemos tenido despidos de médicos de familia, médicos que le ha costado a la institución, le ha costado a la población salvadoreña, porque al final... Y que tampoco son necesarios. Y que claro que son necesarios. E imagínate qué cabeza cabe, solo en estas administraciones caben el estar haciendo este tipo y estar tomando este tipo de decisiones que vienen a afectar en primer lugar a la población salvadoreña. Estás hablando de más retraso en el tratamiento y en el abordaje de las enfermedades, retraso en la entrega de medicamentos, retraso en la adquisición de insumos médicos, retraso en las curaciones que deben de haber de úlceras, curaciones de heridas operatorias, en fin, de una gran cantidad de procedimientos médicos que hacen este tipo de personal necesario en cada uno de los centros. Y no me vengan a decir, por favor, de que ya no hay señales, que aquí todavía no hay señales de privatización. Esta es una señal más fuerte y contundente que se quiere privatizar la salud de la población salvadoreña, fusionando en primer lugar tanto el Ministerio de Salud con el Seguro Social, para después terminarlo de privatizar. Bueno, con esto nos vamos a ir a la primera pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Ya regresamos en Criterios. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Cientos de entrevistas, muchísimos análisis y un solo criterio: dedicarnos a usted. Es por ello que en este 2025 le agradecemos por habernos sintonizado semana tras semana en todos esos programas y esos temas importantes de Nación. Por ello, queremos desearle la mejor de las Navidades y un próspero 2026, recordándole que el criterio más importante para nosotros es usted. ¡Felices fiestas! Rock the night away. Jingle bell time is a
Gracias por continuar con nosotros en Criterios, donde seguimos analizando la cantidad de despidos masivos que se dieron la semana pasada con respecto al sistema de salud. Aunque también ya nos enteramos que no solo fue en el sistema de salud, sino que también fue en el Ministerio de Agricultura, Ganadería y otras carteras del Estado. Pero el sistema de salud ha sido el más golpeado. Doctor, esta cantidad de despidos trae también cierta incertidumbre. Independientemente que se diga, no, pero es que solo se han despedido a los que son malos. Y aquí entendemos que han agarrado parejo. Sí, entendemos, han agarrado parejo, hasta con aquellos que usted pudiera decir, bueno, pero si era buen doctor, entonces ¿por qué lo hicieron a un lado? ¿Por qué se le cerraron las puertas? ¿Qué va a pasar, doctor Aguirre, con aquellas personas que tenían su cita, que hace 6 meses le dijeron, mire, su cita está para dentro de 6 meses? Así es. Y ya se cumplió el tiempo. Ahora va al Hospital Rosales o va al Saldaña y descubre que el doctor que la tenía que ver fue despedido. ¿Qué le va a pasar a esas citas? ¿Qué pasa con esas personas? Bueno, lo vimos directamente, el propio día que estaba sucediendo el despido, nosotros lo vimos. Cantidad de pacientes que salieron denunciando de que, vaya, por ejemplo, el muchacho con insuficiencia renal, que salió denunciando que en ese momento iba a ser desconectado porque a todo el equipo de enfermeras y de médicos habían llamado para suprimirle sus plazas. Y mira qué paradójico y qué indigno es esta situación, que los de recursos humanos que le estaban diciendo a las personas que ya quedaban cesadas de sus plazas, les decían, ni se atrevan a acercarse ya a los centros de atención porque van a ser recibidos como que si fueran delincuentes. Le dijeron que hasta podían ser víctimas de la aplicación del régimen de excepción si se acercaban a sus centros. Y días posterior... Régimen de excepción si se volvían a acercar al centro, si se volvían a acercar al hospital, al pandillero. Correcto, sí, imagínate ¿sí? Ese punto, ese señalamiento que le estaban dando. Y 3, 4 días después le estaba hablando una supervisora o una persona encargada de un turno que por qué ese trabajador no se había hecho presente al turno. Si ya le habían dicho que ya estaba despedido y que ese era su último día de trabajo, ¿qué iba a llegar a ser? Amenazado, doctor, de que no se acerque y todavía le siguen diciendo que por qué no. Tú ves la falta de coordinación y la falta de comunicación entre el ministerio mismo. ¿Y cuál fue el otro problema? Le dijeron a las personas, si usted acepta la renuncia de indemnización, le toca un ejemplo, le tocan $1,000. Pero si usted pone una renuncia voluntaria, le dijeron, le van a tocar $2,000. Una indemnización que ni siquiera eso correspondía. Pero la gente en su desesperación aceptó y fueron al Ministerio de Trabajo, ¿sabes? Hubieron cientos de personas que llegaron al Ministerio de Trabajo para firmar una renuncia voluntaria. ¿Sabes lo que pasó? Colapsaron el Ministerio de Trabajo y por lo tanto le dijeron, ya no podemos continuar, vengan hasta después de vacaciones. O sea, una falta de coordinación y de comunicación entre las mismas autoridades que no se había visto esto anteriormente. Entonces, vemos nosotros un trato indigno, cruel, eso no se le ha hecho. Vaya, han salido memes muy importantes, pudiera decir, de que le están haciendo la entrevista a un perrito y que dice el perrito, mire qué bueno que hoy tengo más doctores que la gente normal. Y eso da risa, pero también debería de servir a nosotros para reflexionar, para indignarnos en lo que está pasando en este momento. Que un paciente con insuficiencia renal fuera desconectado, todavía esperando la mitad de su tratamiento, eso debería de indignarnos. Y que este muchacho fue atacado después en redes sociales por esos troles. Doctor, quiero que analicemos este caso porque hay que despejar demasiados comentarios con respecto a él. Lo primero que dicen por ahí es de que, miren, qué doctores tan desgraciados que no tienen vocación, porque si tuvieran vocación de verdad, entonces hubieran terminado el tratamiento a esta persona, ¿sí? Hubieran terminado con su tratamiento. Pero, dado el caso, doctor, usted me ha dicho que desde que los llamaron ya no les permitieron ingresar. Correcto. Y que si se acercaban se los podía llevar al régimen de excepción. Entonces podemos decir que esto es falso, de que no tiene vocación porque no regresó, se hubiera quedado todo el día hasta que terminara el tratamiento. Definitivamente es falso, a ellos se les amenazó y se les dijo directamente, ya no se acerquen a su centro de atención. Este día ha sido el último día que ustedes van a tener para estar en los centros. Entonces, todas esas personas... Bueno, ni el último día, entiendo, porque ni siquiera comenzaron. O sea, el problema es que hay gente que llegó hasta las 12 de la medianoche
a la 1 de la mañana del 24, todavía esperando que lo recibiera esa delegación de recursos humanos que había llegado al hospital. Como te digo, y vuelvo a repetir, es algo indignante sobre todo por la afección, o sea, por la afectación que tiene la población salvadoreña por este tipo de decisiones y por la manera cruel e inhumana que se trató a la clase trabajadora que fue llamada héroe en el tiempo de pandemia, que llegaron ahí los políticos de turno a aplaudirles porque estaban entregando su vida. Personas que estuvieron 24 horas, 36 horas, hasta 48 horas de turno durante la pandemia porque médicos, enfermeras, profesionales de la salud se enfermaban y ellos tenían que doblar turnos para eso. A esas personas que le llamaron héroe, que estuvieron trabajando en el Hospital Rosales, hoy son delincuentes, hoy son innecesarios en el sistema de salud tan perjudicado que tenemos a la fecha. Doctor, despejemos otra duda siempre sobre el caso de este muchacho. Varias gente dice, ok, vaya, está bien, ya no dejaron entrar al médico, pero ¿por qué lo desconectaron? ¿Por qué no lo dejaron así tal cual hasta que terminara y tal vez de milagro aparecía alguien más para desconectarlo cuando ya hubiera terminado la diálisis? No se le podía dejar a la suerte esta situación al paciente, porque si no se le desconecta al paciente y se le deja la bolsa, el tratamiento no cumple su efectividad. Recordemos que el tratamiento de diálisis peritoneal, la bolsa o el líquido de la bolsa debe de permanecer una cierta cantidad de tiempo para que haga el intercambio con los tóxicos y posteriormente desvaciar esa pancita que tiene ese líquido peritoneal ya con los tóxicos recogidos del cuerpo, tiene que ser decantado, depositado, sacado a un recipiente externo para que esos tóxicos salgan. Y si esa bolsa y ese líquido se queda dentro, ese paciente pudiera haber sufrido edema pulmonar, insuficiencia cardíaca, hasta paro cardíaco. Entonces no podíamos nosotros tampoco exponer la vida, no podemos exponer la vida de un paciente por una decisión política. Tenemos nosotros que cumplir nuestro juramento hipocrático. Y en el momento que se tuvo que hacer esa desconexión era para salvaguardar la vida de nuestro paciente. O sea que ese es otro mito que al final queda totalmente desfasado, de que estaban acusando que como no lo dejaron conectado, habían violado el juramento hipocrático. Correcto. No es cierto, porque no si lo dejaban conectado, era más la probabilidad de que le pasara algo grave, una complicación muchísimo mayor. Porque alguien no estaba atento a lo que podía estar pasando durante la diálisis. Es decir, y rescatando el caso, claro, imagínate, vaya, lo desconectan, pero ves, no había un plan contingencial que vaya, van a desconectar a este muchacho, pero lo vamos a ir a conectar a Sacamil, lo vamos a ir a conectar al San Rafael, lo vamos a llevar a otro centro hospitalario para que termine su tratamiento. No hubo plan en ese sentido, se desconectó y él tuvo que ver dónde buscaba en área privada para finalizar su tratamiento. Entonces vemos nosotros que las autoridades no tenían y no tienen a la fecha ningún plan contingencial para poderle dar atención a la gente, nada más que transporte. O sea, tú has visto que en el Hospital Rosales lo único que tienen son microbuses, que están llevando para arriba y para abajo a la gente, y esto es un problema porque les perjudicas todo, desde su tratamiento hasta el tiempo que tenían ellos esperado dedicado para ese tipo de actividades. Así que al final vemos nosotros una descoordinación, nuevamente una evidencia más que no hay una planificación estratégica cuando estas políticas de salud se echan a andar. Y esto es alarmante y esto debe de preocupar a la población, porque si esto lo están haciendo en este momento, ¿qué se espera para los próximos días? O sea que la gente de Chirilagua, la gente de Moncagua, hoy va a tener que venir hasta la capital para poder recibir tratamiento. ¿Por qué? Porque se le va a dedicar todo al nuevo edificio que han hecho, al que están llamando Nuevo Hospital Rosales, que de hospital no tiene nada, ya lo hemos mencionado nosotros. Entonces, ¿por qué? Desde allá, desde el área rural, se van a tener que desplazar hacia la capital para poder recibir atención. Esto es una vulneración directa y esto clasifica a la población. La población clase A tiene derecho aquí en la capital, en el área urbana, a recibir el tratamiento, claro, pero la clase Z, allá que se muera en el área rural, allá que se muera en las zonas urbanos marginales, allá donde solo hay médicos generales, o al caso van a haber enfermeras o parteras para que atiendan su problema de salud. Bueno, con esto nos vamos a ir a la siguiente pausa comercial. Por favor, no nos cambie. Volvemos en Criterios.
Con fe, esperanza y amor nos despedimos de este 2025 y es un momento especial para agradecer a todos y cada uno de ustedes el acompañarnos y conocer otro enfoque de la realidad. Deseo que en este 2026 Dios les conceda las peticiones y anhelos de su corazón y siempre siga siendo parte de esta gran familia. Feliz Navidad y próspero Año Nuevo. It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a... Siempre en este análisis de la gran cantidad de despidos que hubo la semana pasada, cabe tratar de buscar si hay beneficios, si hay alguna especie de beneficio por ahí de que haya tantos despidos, porque hay gente que dice, mire, pero entonces esto quiere decir que se abren las puertas para una gran cantidad de oportunidades para nuevos profesionales. El detalle, según entiendo, doctor, es que nadie ha dicho que esas plazas van a ser sustituidas o que alguien va a llegar a rellenar esa plaza. Entiendo que una buena cantidad van a ser suprimidas. Entonces, ¿quién las va a llegar a sustituir? Mira, has tocado un tema tan relevante. ¿Sabes dónde se han estado capacitando personas que van a trabajar en ese nuevo hospital? En el Hospital Rosales y en las unidades del Seguro Social. Sí. Nosotros ahí hemos tenido a muchachos de Punto Seguro, a personal de enfermería, que se han estado capacitando en el manejo de pacientes. Mira qué contradictorio es que las personas que los han capacitado hoy los están sacando de la institución. ¿Cómo perjudica estas decisiones a la atención a la población? Imagínate el personal experimentado, el que iba todavía a seguir adiestrando a los nuevos que van a aparecer, porque de que tenemos personal nuevo, ahí va a haber personal nuevo, claro, pero es personal necesario, Fernando, o sea, es personal que ya necesitábamos, pues, vaya, es como ese edificio nuevo tuvo que haber estado listo hace 6 años. Sí. Es el nuevo Hospital Rosales, que ya tenían $100 millones y todo lo demás. Vaya, hoy lo tenemos, qué bueno, pero necesitamos 10 hospitales más. Yo te lo he dicho acá, 500 camas hospitalarias que yo necesito para mis pacientes, que los tengo tirados en el pasillo o que los tengo en canapé o en sillas recibiendo el tratamiento en las unidades de emergencia de los hospitales del Seguro Social. Pero imagínate qué controversial, qué cínico es de parte de las autoridades que yo tengo cerrado el hospital policlínico Planes de Renderos, donde ahí tenía por lo menos 200 camas para darle a nuestros pacientes, pero no, hoy estoy despidiendo gente que yo necesito. Sí. Entonces, esto es lo que la población debe de entender. O sea, nosotros no estamos aquí haciendo campaña político-partidaria, no estamos queriendo poner en mal a ningún político, lo que estamos hablando es la realidad. Estamos reforzando lo que la misma población está diciendo en redes sociales. La realidad no tiene colores. Mira, correcto, uno. Y segundo, mira, nosotros en medicina tenemos algo que se llama el producto, o sea, el resultado que se tuvo satisfactorio, no importa el método que utilizaste para poder llegar a la salvación de tu paciente. Tú puedes, por eso que a veces se toman medidas radicales en medicina, como amputar brazos, amputar piernas, que al principio es un impacto duro, pero que sabemos que eso logró rescatar la vida de alguien, enucleación de un ojo, el corte de la lengua cuando hay cáncer de lengua, etcétera, etcétera. Entonces, a veces se sale de un protocolo para poder tener un resultado satisfactorio. Ahora, ¿por qué te menciono todo esto? Por la situación de seguridad en el país. Nosotros aplaudimos el hecho de que hay paz y seguridad. ¿A qué costo? Ha habido un gran costo. Ya estamos viendo nosotros 476 muertos en cárceles que son inocentes que han muerto en cárceles. Un gran costo que ha tenido esta paz que estamos disfrutando en este momento, pero este proceso exitoso que han tenido no les da derecho a equivocarse en todo lo demás. Imagínate ahorita 90 pacientes que tenían que haber recibido hace 2 semanas su hemodiálisis, no la recibieron en el Hospital Rosales, porque hubo una decisión administrativa de decir, cierren el centro de hemodiálisis y limpien las cisternas. Imagínate esa decisión, 90 personas. De esa, el testimonio de la gente que sufrió esta falta de tratamiento, dicen, 5 personas se murieron
por la falta de hemodiálisis de ese día. ¿Quién va a recompensar a esa familia? ¿Dónde está la destitución de ese director, de ese jefe de servicio, del que tomó la decisión de suspender esas 90 hemodiálisis? Doctor, pero se da cuenta que una fracción de la población no le echa la culpa al director de centro, no le echa la culpa al subdirector, le echa la culpa a cualquiera que vaya con una bata al médico blanca. O la enfermera, correcto. Y eso no es así. Quien toma la decisión de cerrar un centro de hemodiálisis es un jefe de servicio, es un coordinador de turno o en todo caso fue el director del nosocomio. En ellos cae esa responsabilidad. Hasta la fecha nosotros no hemos visto al ministro de Salud diciendo se ha destituido al jefe por haber tomado esa decisión, producto de la cual 5 personas fallecieron. 5 personas. Debería la Fiscalía General de la República en este momento estar investigando quién tomó la decisión y deducir responsabilidades en este momento, porque son 5 personas que murieron por la decisión de una y no debían de haber muerto. Al recibir su tratamiento no solamente es una atención médica que estás dando, nosotros lo hemos dicho, CONADESA lo ha dicho, es un aliento de vida que le estás dando al paciente con insuficiencia renal, por Dios. ¿Qué es lo que te dicen los pacientes con insuficiencia renal? Que a ellos les parece que hay una línea dictada de eliminación de este tipo de casos, de que los maten. Y tú ves entonces que no hay agujas en el Seguro Social, falta de medicamentos, le suprimen su tratamiento de hemodiálisis, los quieren obligar a que pasen a diálisis peritoneal y un sinfín de situaciones que están viviendo en este momento nuestros pacientes con insuficiencia. El trasplante renal ha disminuido. Antes éramos 8 pacientes trasplantados todos los meses. Hoy a puras penas llegamos a 2 o 3 pacientes trasplantados. Doctor, pero eso puede ser engañoso en el corto tiempo, porque cuando yo le presento las estadísticas, de repente alguien puede decir de que el país está mejorando en esas áreas porque cada vez hay menos pacientes. Pero es porque están falleciendo, es porque están buscando la atención privada, el que puede. Pero imagínate estar pagando 150, $200 por hemodiálisis. La gente no tiene esa cantidad. ¿Cuánto necesitan mis pacientes con insuficiencia renal? 4 hemodiálisis a la semana, 4 horas mínimo por sesión. Y aquí, ahorita, en este momento, el sistema que mejor le responde, que es el del Seguro Social, solo les está dando máximo 3 hemodiálisis. Pero la mayoría de pacientes están con 1 o con 2 hemodiálisis a la semana. 2 o 3 horas por sesión. Y eso no es un tratamiento adecuado. Nuestros pacientes se van con tóxicos, se van con líquidos retenidos, no logran cumplir su tratamiento. Y ahí están muchas veces personas inescrupulosas diciéndole, es que usted no se cuida, es que usted no hace dieta. ¿Cómo voy a decirle yo a mi paciente con insuficiencia renal que haga dieta si se va con un tratamiento insuficiente? Todas estas cosas tienen que mejorar en nuestro sistema. ¿Esto es un problema político partidario? De ninguna manera. Esta es la realidad que está viviendo nuestra población ahí en la comunidad, que está sufriendo ahí en los centros de atención. Y es lo que hemos dicho nosotros y hemos recalcado que queremos cambiar. Pero no nos ponen atención, Fernando. Lo que pasa es que están buscando el lucro. Son yo te lo he dicho aquí, 2.400 millones de dólares que se manejan en este sistema. Imagínate que eso llegue hasta 6.000 millones de dólares. ¿Qué cantidad de plata se está manejando para atender la población de la salud, de la población, pero no vemos nosotros esa calidad de atención? Y yo te lo he dicho, mira qué paradójico es. Doctor SV tiene hasta 1 hora para ver pacientes. Nosotros de forma presencial, 15 minutos apenas. 15 minutos, ¿dónde hubiera estado una planificación estratégica así, pero pensada en la realidad de la población? Nos hubieran incrementado nosotros 15 minutos más, es decir, llegar a media hora de atención a nuestro paciente de forma presencial y media hora o 1 hora o la que quieran a nivel virtual. Allí hubiera estado una planificación estratégica adecuada. ¿A mí de qué me sirve que me digan que hay 400.000 descargas de la aplicación? Si eso solamente representa el 3.3% de todos los celulares a nivel nacional. De población dicen 12.000 personas. ¿Sabes cuánto representa eso? 0.2% de la población general. ¿Qué quiere decir esto? Que el otro restante, el otro 100%, 80% restante, está siendo vista de forma presencial en los centros de atención, donde hoy se va a ver mermada la atención porque hay menos trabajadores en ese sector. A ver,
Con esto, doctor, vamos a comenzar a trasladarnos a la siguiente pausa, pero también es necesario saber si otros médicos de otros hospitales van a tener que ir a hacerse cargo de los pacientes que tenían sus citas para estos días, pero que el doctor con quien tenían cita, pues ya no está. Pausa, regresamos a Criterios. Jingle bell, jingle bell, jingle bell. ¿Cuánto hemos tenido en este 2025? Creo que lo mejor ha sido de que usted ha estado con nosotros. Hemos tenido toda clase de invitados, pero lo principal de todos ellos es que traen la verdad, traen la objetividad y la voz autorizada para poderles dar las mejores recomendaciones y saber qué es lo que está sucediendo en El Salvador. Soy Francisco Gómez, conductor de No sé, piénsalo. Y te invito a que en el 2026 nos acompañes todos los miércoles a las 8 acá en el 8 y podamos tener siempre la mejor información. Agradezco su sintonía y los invito a que continúe con nosotros en este 2026. Feliz Navidad, feliz, próspero año. Jingle around the clock, mix and a mingle in the jingling feet. Gracias por continuar con nosotros en Criterios, y así como cerramos el bloque anterior, es necesario saber si de repente de parte de otros hospitales van a tener que enviar a personal médico a los otros hospitales donde el personal ya fue despedido. Doctor, ¿qué es lo que va a pasar en los próximos días? ¿Se ha contemplado, se ha escuchado algo de esto? Sí, están hablando de médicos generales, médicos residentes de especialidad que van a tratar de cubrir estas áreas. ¿Y un médico general va a haber alguien de especialidad? Yo te lo he dicho, que un nefrólogo, que un paciente que tiene que ser visto por un nefrólogo no lo puede ver otro médico especialista y mucho menos un médico general. Exponemos al médico general a la impericia, es decir, que vea casos en los cuales él no está capacitado para ver. Y yo te he dicho, una capacitación de 3 semanas, una capacitación de 6 semanas no es posible o no es suficiente para poder atender las complicaciones que los pacientes presentan en sus tratamientos. Entonces, vemos nosotros que son planes contingenciales improvisados al final, que debe de surgir por la demanda que la población está haciendo, por las denuncias que nosotros estamos haciendo a través de los medios de comunicación, y debe de haber una respuesta, pero esto al final, decimos nosotros, sigue siendo un parche en toda esta hemorragia que está sufriendo el sistema de salud. ¿Con el propósito de qué? Con el propósito entonces de privatizarlo, y nosotros le hemos dicho a la población, países que han privatizado la salud han vulnerado completamente el derecho que se tiene de esta a toda la población, y solamente la que puede pagarlo es la única que tiene acceso al 100% de tratamientos. Y déjeme decirle, hay muchas cláusulas dentro de los seguros privados que hoy los puede ver usted, y que eso es lo que se va a aplicar más adelante, que enfermedades crónicas como insuficiencia renal que amerite diálisis, insuficiencia cardíaca, cirrosis hepática, no las cubre, no cubre el tratamiento. Debe de pagar todavía una cuota más o un deducible más para que le pueda incluir esto. Estamos hablando que nosotros por lo menos tenemos seguros privados de mínima cuota de $120, 120 a 160 o más, depende de la cobertura que tú quieras. Y ese es el problema. Aquí, ¿por qué se diseñó la seguridad social? La seguridad social se diseñó para que aquellas personas que estamos laborando aportemos en diferentes cantidades según lo que ganamos, para poder mantener un sistema de salud que en el momento que el doctor Aguirre o que Fernando caigan enfermos, pueda haber disponibilidad de médicos, enfermeras, de tratamientos, de insumos para poderlo rehabilitar de forma rápida y oportuna y vuelva nuevamente a la sociedad para ser productivo. Pero hoy vemos nosotros un sistema de salud y un seguro social deficiente completamente y que no cumple a cabalidad este objetivo principal del cual nació.
Ahora, yo quiero decirle a la población, este sistema que nosotros tenemos no ha funcionado por la corrupción que ha existido desde hace 30 años, los 20 de Arena y los 10 del Frente, y por la corrupción que continúa igual. Usted vea las leyes, ninguna ley ha sido cambiada para que las empresas, que son las cheras de los amigos, cheros y cheras de los amigos que están en este momento en el poder, puedan acceder y puedan hacer y deshacer lo que quieran. Si no, mira tú lo que ha pasado. Cuando ha faltado medicamentos en el Seguro Social, nos han dicho, es que es la empresa la que no ha cumplido el contrato. Bueno, entonces se supone que debería de cambiar la ley para que des castigos ejemplarizantes a las empresas que falten a su contrato. Pero en lugar de ver eso, tú lo único que ves es más almohadas, más colchón para que las empresas puedan faltar a lo que quieran. Y lo único que estás haciendo es incrementar un gasto adicional en la mora que le vas a poner o en lo que debe de pagar por haberse retrasado. Pero imagínate a nosotros, al personal de salud que le atiende, con nosotros si ponen castigos ejemplarizantes. Tú le faltas el respeto a un paciente, tú le dices una mala palabra o haces un mal gesto, de patitas para la calle. Pero las empresas pueden faltar con el antihipertensivo, con el antidiabético, pueden faltar con el antineoplásico, o sea, por el tratamiento del cáncer que necesitan. Ellos se pueden retrasar con ellos se pueden retrasar 30 días nada. y ahí no pasa nada, absolutamente. No, pobrecitos, solo que paguen la multa, ¿verdad? Y que sigan recibiendo contratos multimillonarios para que sigan retrasando el tratamiento de la gente. Entonces ahí es donde ves doble moral. O sea, lo mismo que hacía Arena, lo mismo que hacía el Frente, lo mismo se sigue haciendo, siempre cubriendo a michero, a michera, que es el dueño de la empresa, y puede retrasarse el tiempo que quiera, y aquí no importa, porque pacientes siempre van a haber, aunque se nos mueran aquellos, siempre van a seguir existiendo pacientes, y eso para los que somos cristianos, primero es pecado, segundo es delito, aquí, según nuestra jurisprudencia, es delito lo que está sucediendo. Claro, como en este momento no tenemos los documentos en mano, no podemos señalar quiénes son los culpables de eso. Pero de que existe esta situación, existe, y eso es lo que tenemos que cambiar. Doctor, con todo esto hay que enfatizar de que no es primera vez que ustedes se están pronunciando, no es primera vez que ustedes se están manifestando. Es más, usted menciona los gobiernos del FMLN, menciona los gobiernos de Arena, y me puedo ir muchísimo más allá. Claro. Muchos piensan que con la llegada de Arena se fundó el país y que antes no hubo historia. No, estamos hablando de que todo el siglo pasado, cuántos problemas no hubo con respecto al sistema de salud, que evidentemente estaba en construcción, pero con cada paso siempre había algo negativo y había que intentar resolverlo, había que manifestarse. Pero estamos enfrentando problemas altamente graves, y no solo eso, sino de que no se están presentando mayores soluciones. Es más, con lo que iniciamos este bloque, era que algunos médicos, por ejemplo, entiendo que del Hospital Sacamil, que los iban a enviar para Rosales para intentar cubrir a quienes pues ya fueron despedidos, no es precisamente una solución. Claro, algo se tiene que hacer, pero no es precisamente una solución, porque el médico que está asignado en el Hospital 1 tiene que ir a cubrir el Hospital 2, pero el Hospital 1, o sea, deja el hueco en el Hospital 1, entonces Correcto. no terminamos de resolver nada, porque no se está contratando nuevo personal tampoco. Porque no hay planes en ese sentido. Es que cuando tú planeas de forma estratégica, tú planeas a 6 meses, a 3 meses, a 1 año, lo que va a suceder. Entonces, ¿para qué? Para que esta medida que tú tomes o esta política que tú tomes tenga el menor impacto posible negativo en la población. Pero tú estás viendo, es que mira, no solo es un paciente, son 5 o 6 pacientes que tú has visto en redes sociales que se han quejado de la situación, no del trato del médico, no del trato de la enfermera, de la administración de salud, que por qué no hay medicamentos, que por qué no hay insumos médicos. Imagínate el caso de la persona que fue mordida y que tuvo que ir primero a una unidad de salud, no tenían suero antirrábico, después a un hospital de segundo nivel, no había, tuvo que llegar hasta el hospital de la Unión y ahí todavía le dijeron no hay, tenemos que mandarlo a San Salvador. Imagínate eso, si este animal tenía rabia y al morder al ser humano, en ese momento ya tenemos nosotros una exposición directa al virus de la rabia. Sí, claro. Y entre más tiempo pase, más probable que esta persona, el suero antirrábico no funcione.
Entonces, ese es el problema. Eso es lo que nosotros, o sea, esta vida importa como importa la vida de los magistrados del Tribunal Supremo de Justicia, como importa la vida de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia, como importa también los del Tribunal Supremo Electoral, perdón, y como importan también los diputados y los ministros que tienen sendos seguros médicos privados, que ellos se pueden dar el lujo de ir a la hora que quieran y cuanto quieran a los hospitales privados. No es Sabemos norma, que van doctor. a ser mejor atendidos. Pero no es la Imagínate norma. qué vergonzoso es para la clase política, bueno, debería de ser para la clase política, el hecho de que ellos gocen de seguros médicos privados y la población muriéndose por la falta de suero antirrábico y la población exponiéndose porque no hay cloroquina para el tratamiento de la malaria y las personas exponiéndose porque el dengue sigue para el alza. Y ahora que viene ya este problema de la H3N2 también, no es más mortal que las que hemos tenido, no va a generar mucha mortalidad, pero sí genera un alto consumo de insumos porque infecta muy rápidamente a una gran cantidad de personas y esto es lo que hace colapsar las emergencias y los centros de atención. Pero paradójicamente, doctor, usted menciona que genera una gran cantidad de consumo de los insumos, pero si a la vez no hay insumos para consumir, pues al final no quedamos en nada, doctor. Así es. Ahora, nos vamos a trasladar a la siguiente pausa comercial y al regresar hay que tratar de visualizar, a final de cuentas, cuáles van a ser esa gran cantidad de retos que tendrá el sistema de salud para este 2026. Volvemos en Criterios. Jingle bell, jingle bell, ring. Cientos de entrevistas, muchísimos análisis y un solo criterio, dedicarnos a usted. Es por ello que en este 2025 le agradecemos por habernos sintonizado semana tras semana en todos esos programas y esos temas importantes de nación. Por ello, queremos desearle la mejor de las Navidades y un próspero 2026, recordándole que el criterio más importante para nosotros es usted. ¡Felices fiestas! It's the right time to rock the night away. Jingle bell time is a Gracias por continuar con nosotros. Y ahora, siempre en el sector salud hay que visualizar qué es lo que se puede esperar para este 2026. Bueno, los despidos, pues lamentablemente, para aquellas personas que amaban su trabajo y que tenían vocación, pues entendemos que la situación se va a quedar así. No hay mayor cosa que hacer. Pero eso no quiere decir que no haya otro tipo de retos que afrontar en el próximo año. ¿Cuáles serían esa lista de retos, esa lista de desafíos? Es que mira, todo se resume en una sola propuesta, Plan Nacional de Salud. Es que si tú no tienes un plan nacional, si tú no tienes algo planificado, vas a ir improvisando en el camino y entonces al final, después de tener el eslogan que lo público sea mejor que lo privado, vas a terminar diciendo, no, miren, privaticemos porque ya no podemos hacer nada con lo público. Entonces, es lo que está pasando en este momento. Entonces, es lo que te digo, no hay planificación, no tenemos objetivos a mediano, corto y largo plazo. Simple y sencillamente lo que vaya sufriendo, vamos viendo cómo, de qué manera obstaculizarlo, ¿verdad? Levantamos cortinas de humo por acá, levantamos cortinas de humo por allá, incendio por otro lado, para que la gente ya mejor capte la atención de otra cosa. Eso es lo que estamos viendo. Cuando no hay planificación estratégica, es lo que nosotros vamos a ver como resultado. Vamos a ver medidas improvisadas y vamos a ver la entrega de los recursos públicos a entes privados. ¿Por qué? Porque entonces al final terminan diciendo la misma mentira que siempre dicen por todos lados, solo lo privado puede mejorar lo que es lo público, y no es así. Sabemos nosotros que hay muchas personas capaces a nivel público que pueden desarrollar un mejor trabajo administrativo, pero que a la fecha no se quiere implementar y no se quiere cambiar. Bueno, la cuestión es el plan multisectorial, el Plan Nacional Multisectorial de Salud, basado en 3 pilares fundamentales: la medicina preventiva,
la medicina curativa y la medicina de rehabilitación. Esto a través, o se va a ejecutar a través de 4 ejes. El eje primero de participación ciudadana. Tú no puedes hacer nada si no mezclas a la población. Tenés que incluir a las comunidades, a los caseríos, tenés que hacer partícipe a todo esto. Antes existía lo que era un Foro Nacional de la Salud, ha quedado todavía un remanente fuerte trabajando a nivel comunitario, pero esto se puede expandir aún más. Tienes a entidades como COFOA, tienes a entidades como Foro Nacional de la Salud que tratan directamente con la población. Y yo menciono estos dos porque son los que nos están apoyando en COFOA, pero yo sé que hay muchas organizaciones más involucradas a nivel comunitario que deben de ser involucradas en esta participación y en esta construcción del plan. Tienes la participación ciudadana, el eje de medicamento, tecnología e investigación. ¿Tú has escuchado de algún estudio de investigación que haya hecho aquí? ¿Cuál es la causa de insuficiencia renal en nuestros pacientes menores de 18 años o entre 18 y 60 años? No lo tenemos, no lo tenemos. ¿Por qué? Porque no se fomenta la investigación. Aquí solo es sacar números para que nos veamos grandes y que estamos atendiendo a una cantidad importante de personas, en lugar de hacer investigación de campo y determinarles cuáles son las causales de las enfermedades, diabetes, hipertensión, obesidad en niños, y etcétera, etcétera. Ahora, ¿por qué no lo hacen? Porque saben que dentro de los resultados va a estar, por ejemplo, soberanía alimentaria. Nosotros no tenemos soberanía alimentaria, ya has tenido tú expertos acá en el agro que te lo han mencionado. Entonces, si no tenemos soberanía alimentaria, ¿cómo le voy a decir yo a la familia salvadoreña, cómame una dieta mediterránea, a base de lechuga romana, a base de kiwis, a base de melocotones, fresas, por favor, salmón ahumado? O sea, si mi población salvadoreña con $1 tiene que subsistir en un tiempo de comida, a veces 2 tiempos de comida, 2 pupusas y un café, y ahí van desayuno y hasta la cena que lleguen a la casa nuevamente. Y suponiendo que la pupusa es la realidad salvadoreña, esa es mi realidad. Tengo que apegarme en este momento a la realidad, pero yo tengo que basar qué es lo que quiero de aquí a 10 años, a 5 años. El plan nacional. Entonces, el segundo punto, medicina, investigación y tecnología. Tercer punto, capacitación, desarrollo profesional de los trabajadores de la salud. Tú necesitas camilleros capacitados, tú necesitas transportistas capacitados, secretarias, tenés que capacitarlas. ¿Querés mejor respuesta? Dales entonces estudios. Nosotros le hemos dicho programas de bioética, pero no se están dando. Es más, si hay un mal gesto o algo por el estilo, lo que prefieren es mejor despedir a la gente, cuando sabemos nosotros que con los programas de bioética la mentalidad de las personas cambia. Y por último, pero no menos importante, que todos los sectores se logren integrar, que todos los ministerios, todas las organizaciones, instituciones se logren articular para poder sacar adelante nuestro sistema. Ahí está involucrada las universidades, formadoras de recursos, están involucradas las organizaciones como Colegio Médico y las demás, sindicatos como Simetriz y como todos los demás sindicatos de salud. Es decir, aquí para poder hacer un plan nacional multisectorial necesitamos que sea eso, que hayan múltiples sectores aportando su granito de arena, arquitectos, contadores, los ingenieros, psiquiatras, psicólogos, en fin, todas las carreras que pueden formar y que pueden dar su aporte a la construcción del plan, pero no lo tenemos. Entonces vemos nosotros que por un lado hay políticas de prevención que no se continúan, por el otro hay políticas curativas, o sea, de la medicina curativa, que se dejan de un lado, y por último la rehabilitación, que es la que hemos abandonado completamente en nuestro sistema, ¿verdad? Tenemos ahí pacientes que podemos rehabilitarlos para que sean útiles a su familia con solo que tengan autocuidado. Un paciente con derrame cerebral, con solo que tenga autocuidado suficiente para la familia, que puede salir a trabajar, pero muchas veces se sacrifica un miembro de la familia que deja de trabajar por cuidar a su mamá o a su papá que ha sufrido un derrame cerebral. Esto genera un impacto enorme, moral, espiritual, psicológico y físico en la persona, tanto en el enfermo como en la que cuida, y en el entorno familiar, que muchas veces hay pleito por esto. Entonces esas son las cosas en las que podemos nosotros aportar y en las que nosotros podemos entrar, pero que lastimosamente las autoridades brillan por su ausencia.
Doctor, hemos llegado al final de Criterios, pero no nos vamos sin agradecerle por haber traído este análisis en torno a los últimos despidos y en torno también a lo que podrían ser o lo que serán los nuevos retos para el año 2026. Esta entrevista, doctor, no ha sido de carácter político, no es para desearle el mal a nadie, Correcto. es para desear que todo funcione, que todo se haga de la manera correcta. Evidentemente, se agradece, como usted dijo en uno de los bloques, se agradece muchísimo el tema de seguridad, pero debemos seguir trabajando para que las otras áreas también sean buenas, para que mejoren, porque al final de cuentas se busca el beneficio de la misma población, no se busca perjudicar a alguien como tal, que por su ideología política Correcto, o por así es. otro tipo de tendencias. Así que, doctor, desde ya, pues, le deseamos un próspero en 2026 y que pues siga teniendo trabajo con todo esto que está pasando. Claro, muchas gracias a Criterios, a Mix de Medio, un fuerte abrazo para todo el equipo técnico. Vamos a seguir trabajando por la población y por la clase trabajadora. Creemos que nos merecemos un país diferente a lo que se está construyendo, donde todos podamos aportar un grano de arena y no sea de forma obligatoria, sino más bien sea porque nos han incluido en la participación de. Desde luego. Así que feliz año nuevo, doctor. Gracias y feliz año. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Como siempre, recuerde que el criterio más importante en todo aspecto lo tiene usted. Descanse. Feliz noche. Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Jingle bell, jingle bell, ring. Cientos de entrevistas, muchísimos análisis y un solo criterio, dedicarnos a usted. Es por ello que en este 2025 le agradecemos por habernos sintonizado semana tras semana en todos esos programas y esos temas importantes de nación. Por ello, queremos desearle la mejor de las Navidades y un próspero 2026, recordándole que el criterio más importante para nosotros es usted. ¡Felices fiestas! It's the right time to rock the night away.